Gente linda, bienvenidos un día más al canal. En este nuevo capítulo de Destripando Libros estaré hablando de la segunda novela de la trilogía de la Dragonlance. El día de hoy estaré comentando todos los detalles con ustedes de La tumba de Uma. Gente, como ustedes saben, estoy realizando mi largo y tortuoso camino por el universo de la Dragonlance, que es una larguísima y gigantesca saga dentro de este mundo, y La tumba de Uma es el segundo libro de la primera trilogía de esta saga, que como ya lo he comentado en el video anterior relacionado con Dragonlance, fue escrita por Margaret Weis y Tracy Hickman. En el primer libro, con bastantes dificultades, lograron derrotar al Señor del Dragón. El personaje de Gold Moon se convirtió finalmente en sacerdotisa de Mishakal y terminaron más o menos ganando la batalla. Sin embargo, eso que ocurrió en el primer libro es una batalla y no es una guerra, mucho menos la guerra final contra la Reina de la Oscuridad. Algo que quiero comentar desde el inicio para que no se me pase por delante luego dentro de este análisis es que me llama la atención que los autores se toman el tiempo de explicar de una forma dinámica la construcción de este universo y la manera de plantear a los personajes en cada uno de los libros. Y eso para mí es muy importante porque estoy harto de las historias en donde estás obligado a leer el siguiente volumen, o cuando lees un volumen te sientes obligado a leer el anterior. En este caso en particular, cuando tú comienzas a leer te están presentando datos que te permiten comprender las historias. Es cierto que cuando los personajes hacen determinada referencia a lo que ocurrió en el libro anterior, no lo vas a entender en profundidad porque para eso está el desarrollo de esa historia. Sin embargo, los autores se toman el tiempo de volver a presentar a los personajes en el caso de que tú ya hayas leído la novela anterior, lo que quiere decir que tenemos una nueva introducción, un punto de vista actual y la posibilidad de entender el libro como una unidad, cosa que me parece correcta a diferencia, como estaba comentando, de esas sagas en donde parece que es solamente un gran libro que fue cortado y vendido en trozos. Como probablemente lo voy a mencionar en muchas ocasiones, cada libro tiene que tener su propio inicio, desarrollo y final, lo que implica que también debe existir presentación de los personajes, siembra, cosecha y desarrollo del arco de cada uno de ellos, para que de esa manera el libro se pueda desarrollar de forma orgánica como un capítulo en la vida, la información se pueda transmitir de la forma apropiada y lo más importante, que el texto tenga la capacidad de invitarte a leer lo que va a venir en el futuro, o tal vez, si es que existe, la posibilidad de acceder a una historia previa o paralela. El contexto del libro actual es que la Reina de la Oscuridad está reuniendo a sus fuerzas para poder imponerse, pero es importante que en esta ocasión la existencia de estos dragones y la presencia de la Reina de la Oscuridad ya no es solamente un mito que está vagando por ahí, sino que los acontecimientos ocurridos en el primer libro ya están presentes de una forma mucho más patente. A pesar de lo que acabo de decir, la gente del mundo de Kryn no se está uniendo y colaborando de una forma unánime, sino que se están desarrollando nuevos conflictos en distintos lugares. Podría parecer sorprendente, pero en realidad me parece lógico, porque hay razas que tienen historias previas y existen conflictos anteriores que no van a desaparecer de la noche a la mañana. Quizás podrían dejarse de lado en una situación extrema, pero en el caso actual en que la apariencia y la presencia de la reina es algo patente pero no actual, no es algo que esté sucediendo delante de sus ojos, aún hay tiempo para que los egos o los conflictos personales se estén desarrollando. En este contexto tenemos al grupo original, que tiene en su corazón a Tanis el semielfo, Flint el enano, Taz el kender, los hermanos Caramon y Raistlin Majere, Goldmoon, que es sacerdotisa de Mishakal, Riverwine, que es un guerrero, y además de ellos habíamos tenido anteriormente la presencia de Storm Brightblade, que es un aspirante a caballero de Solamnia, y en ese grupo central en la novela anterior se incorporaron algunos personajes que tuvieron distintos destinos a lo largo de esa novela. Una cosa que mencioné en el análisis del primer libro y que voy a volver a mencionar aquí, ya que es meritorio, es que este es un equipo que funciona de una forma bastante apropiada mientras al mismo tiempo es caótico. Por una parte tenemos a Raistlin, que es un personaje en el que nunca sabes si realmente puedes confiar o no, porque es muy claro que él tiene planes personales que no le está diciendo al resto, y al mismo tiempo se trata de un personaje importante para el grupo porque tiene poderes mágicos. Por otra parte tenemos a Gold Moon y a Riverwind, que funcionan como una célula independiente, pero que al mismo tiempo están trabajando junto con los demás y que tienen un genuino interés en colaborar
colaborar con el grupo. Por otra parte tenemos el protagonismo central de Tanis, que es el líder del grupo, un líder que en ocasiones se marca más por el corazón y por el carisma que por su capacidad dentro de las situaciones. Es un personaje que puede en determinada ocasión exhibir un muy buen liderazgo, pero que muchas veces puede tener dudas o cometer errores, y que incluso en ciertas ocasiones se ve en la obligación de dejar que alguien más tome la decisión por él o que lo impulse a tomar una decisión. Por otro lado tenemos a Taz, que es un personaje incontrolable que muchas veces genera problemas, aunque al mismo tiempo puede estar resolviendo situaciones por ser este factor impredecible dentro del grupo. Estos personajes generalmente no se llevan muy bien, tienen conflictos, hay una historia previa entre varios de ellos, y de todas maneras lograron formar un grupo que siento que se maneja de una forma fundamental. A lo largo del libro anterior sentí que me estaba encariñando con estos personajes, independientemente de que algunos me agraden más que otros, pero lo que ocurre con el grupo en este libro es algo que en la vida real también puede suceder y a lo que todos estamos expuestos, y es que la formación del grupo que ya conocimos en el libro anterior no se va a mantener para siempre, y en esta ocasión el libro va a tener un riesgo para nosotros como lectores, y ese riesgo es separar a estos personajes. Así las cosas, debido a los conflictos que hay entre elfos y humanos, entre enanos y humanos, y entre mismas facciones de estas razas, los personajes se van a ver obligados a tomar distintos caminos para cumplir diferentes misiones. Una de ellas va a ser conseguir un mazo que debería permitirles conseguir alguna ventaja en la futura batalla, y por otra parte, estos caminos diferentes van a ser obligatorios para encontrar los orbes de los dragones, que son objetos místicos dotados de un grandioso poder. Al mismo tiempo van a necesitar tratar de conseguir que las distintas razas se unan para la batalla que va a venir, en una situación donde saben que la Reina de la Oscuridad, a pesar de haber tenido a un general derrotado en la batalla anterior, no se ha quedado quieta y está dispuesta a reunir sus tropas. En un contexto de guerra como este, quien logre organizarse y reunir a la mayor cantidad de fuerzas puede tener una ventaja incluso si su número no es tan grande, y en la actualidad humanos, elfos, enanos, dragones y otras razas se encuentran cada uno por su lado, y nuestros protagonistas separados en grupos van a tratar de conseguir el mazo, los orbes de los dragones y además establecer lazos de comunicación para que sea posible que ellos estén preparados. Y por si todo lo anterior fuera suficiente, van a tratar de encontrar las míticas lanzas Dragonlance, que son parte del mito de esta historia y que fueron utilizadas por Uma y sus caballeros en una historia anterior al primer libro para poder derrotar a los dragones. Las lanzas Dragonlance tienen una capacidad especial y son las más apropiadas para poder enfrentarse a los dragones del mal. Con esta separación ad portas, sabemos que se viene un momento que es complicado desde el punto de vista del lector. Sin embargo, antes de llegar hasta ese detalle, ocurre algo que considero que es la mejor parte de este libro, a pesar de que no es un punto cúlmine dentro de la historia, y es que cuando el grupo se va a desplazar hacia cierto punto, el equipo se hace pasar como por una especie de compañía de circo callejero. Por una parte, porque necesitan desplazarse sin llamar la atención como lo harían de civiles, y al mismo tiempo porque necesitan dinero para poder transportarse. La razón por la que considero que este segmento del libro es la mejor parte es porque es el único momento y el último de la trilogía en donde vamos a tener a todos los personajes interactuando de una forma pacífica, sin necesidad de que haya un peligro que amenace sus vidas. Y es muy curioso que este grupo, que es generalmente caótico, en donde hay personajes que tienen distintas funciones de un lado y de otro, que manejan agendas propias y que en algunos casos están dispuestos a manipular a los demás para su propio beneficio, en este tramo son capaces de dejar todo eso atrás, funcionar como esta compañía de circo callejero y de cierta manera conseguir ser felices con una vida sencilla. Incluso el personaje de Raistlin, que hasta el momento ha sido el que se ha mantenido aparte del resto y del cual obviamente sabemos que en algún momento va a tomar un camino particular, consigue demostrar que está en una situación cómoda. Incluso podría decir que se siente contento de estar utilizando su magia solo para generar una entretención pasajera, mientras Caramon está cargando peso, Tika está haciendo algún espectáculo y Tan está disparando flechas a blancos. Se trata de una vida sencilla, alejada de planes y de difíciles misiones, y sin embargo esa sencillez los hace ser auténticos, sentirse a gusto con lo que están haciendo y al mismo tiempo sentir la amargura de esa separación.
Esta es la última vez que los vamos a ver juntos de esta manera, y desde este instante en adelante sus caminos van a ir en sentidos muy diferentes, y las experiencias que van a tener a partir de ese momento los van a cambiar para siempre. Luego de este breve pero importante desplazamiento de los personajes de un punto a otro, vamos a tener a Storm Brightblade junto a Flint, Laurana y Taz desplazándose en cierta dirección para encontrarse con los elfos, y ellos van a ser los que se tomen un cierto segmento del libro. En este momento me parece interesante que los elfos podría parecer desde un principio que son personajes que tienen muchas virtudes, y en general en distintas ficciones se les representa como personajes no solamente físicamente elegantes y estereotípicamente atractivos, sino que también son sabios, poseen magia y un tipo de poder que les permite ayudar a otros. En este caso los elfos son personas horribles, clasistas, racistas, están anquilosadas en costumbres o en creencias que tienen desde mucho antes, y son capaces incluso de discriminar y maltratar a otros elfos que son de otra raza. No les importa realmente si todo el mundo se va al infierno mientras ellos puedan mantener sus privilegios y la zona de seguridad en donde se encuentran. Como comentaba anteriormente, el grupo se va a separar. Por una parte vamos a tener a Alanna y a los demás que mencioné anteriormente, que van en una dirección porque están buscando la tumba de Uma para poder localizar un orbe de los dragones y las lanzas Dragonlance. Ellos en medio de ese trayecto terminan encontrándose con un grupo de elfos que en teoría deberían estar refugiados en cierto lugar, pero que en realidad están enfrancados en un conflicto interno. Por otra parte vamos a tener a Laurana, que es la hija de un rey elfo, que vuelve a ese territorio para encontrar uno de los orbes de los dragones junto con Tanis y los demás. A diferencia de lo que ocurría con el libro anterior, en donde los personajes van todos juntos en una dirección, en esta ocasión el libro va pimponeando entre lo que ocurre con Tanis y los demás cuando acompañan forzosamente a Alanna a lo que está ocurriendo con su padre, mientras que por otra parte tenemos al personaje de Laurana en la otra misión que estaba comentando. Luego de esto va a ocurrir otra separación, y es que después de ciertos elementos de una batalla, Tanis va a quedar separado del resto de los personajes y va a quedar junto con Kitiara, que es quien hace una importante aparición en este libro después de ser solamente mencionada en el libro anterior. A pesar de que las historias van sucediendo de forma intermitente entre una y otra, tú sabes desde el punto de vista lector que los acontecimientos están relacionados porque se trata de un mismo rival, solo que tenemos a grupos y a personajes que tienen ocupaciones distintas que se están enfrentando a distintas aristas de la misma situación. Por una parte tenemos a Tanis, que anteriormente fue objetivo amoroso de Kitiara y por quien él aún siente algo. Mientras él queda junto con las huestes de Kitiara, tenemos por otra parte el conflicto de Laurana con su padre, y por otro lado tenemos a Alanna junto con los demás yendo al concilio en donde se supone que se tiene que resolver algo con respecto al orbe de los dragones. Mientras todo esto sucede, vamos enterándonos de que Kitiara es una señora del dragón, un personaje que tiene mucho poder, que es una guerrera experta y que además tiene un gran ansia de poder dentro de las huestes de la reina de la oscuridad. Por otro lado tenemos un asedio a la torre del sumo sacerdote, a donde van a ser enviados Storm junto con Flint y Alanna para poder ayudar en la batalla que se avecina, porque los draconianos ya están avanzando para poder asediar distintas localizaciones. Los hechos que estoy mencionando no están conectados de forma directa dentro del libro a través de la narración, porque están sucediendo cosas en distintos lugares y los personajes que están en un sitio no saben lo que está ocurriendo en el otro. En esta ocasión quiero mencionar esto con un punto negativo. Tal vez no es algo que pueda arruinar por completo la narración del libro, sin embargo sí es un punto que me parece que debería estar pulido de otra manera, porque siento que hay ciertos momentos dentro de este pimponeo entre un punto y otro donde tú quisieras que los acontecimientos estuviesen un poco más separados, quizás en dos libros distintos o tal vez en dos segmentos diferentes, porque los dos eventos son igualmente importantes y hay ciertos momentos en donde se siente como que estuvieras perdiéndote una parte de una de las historias por estar entrometiéndote en la otra, pero al mismo tiempo vuelves a sentir eso en retrospectiva cuando estás navegando en la otra historia. Sin embargo, mientras tengo este aspecto que menciono de una forma un poco negativa del libro, hay algo que me parece muy positivo, y que es que el personaje de Kitiara,
Kitiara, que en el libro anterior solamente se mencionó como el único integrante del grupo que no llegó a la reunión que inició toda esta larga travesía, y que en el presente se demuestra que ella es una señora del dragón. Ella es un personaje que es una villana dentro de esta historia, es uno de los antagonistas principales de esta trilogía, y como estaba comentando hace un momento, ella es una señora del dragón. Además de esto, ella sabe muy fríamente qué es lo que quiere. En este momento a ella no le importa lo que ocurre con los que antes eran sus amigos, no tiene conflicto alguno con que ellos en la actualidad estén en el bando de los enemigos, y además de esto se trata de un personaje que sabe lo que quiere. Ella desea poder, ejerce la capacidad que tiene, está consciente de sus capacidades, es completamente segura de sí misma y no va a caer fácilmente en el estereotipo de la risa malévola y la actitud megalomaníaca que la va a terminar haciendo caer. Ella tiene un plan, sabe lo que tiene que hacer como aliada y sirviente de la Reina de la Oscuridad, pero al mismo tiempo sabe que debe delegar ciertas órdenes o realizar envíos a otros de sus trabajadores o soldados, mientras que por otra parte está en un juego de poder con otros generales. En este caso no se trata de un solo general superior, sino que hay distintos generales con diversos niveles de poder y ejércitos a sus órdenes. Ella sabe que está en medio de un juego de ajedrez y está dispuesta a jugar sus fichas tanto en la batalla contra los enemigos como en el duelo de poder que está realizando contra otros generales, porque a fin de cuentas su búsqueda de poder se va a convertir en la forma de conseguir que las cosas se relacionen en su favor. También quiero establecer en este caso un paralelismo con el villano de la novela anterior, que es quien termina muriendo en la batalla final, y es que en el caso de Kitiara se repite algo que ocurrió con el villano del libro anterior, pero de una manera diferente, tiene un destino distinto, y es que mientras Lord Verminan en el libro anterior aparece muy cerca del final, en el caso de Kitiara ella aparece solo 2 veces dentro de esta novela. Una es cuando se reencuentra con Tanis y la segunda es cuando lidera el ataque hacia la torre del sumo sacerdote, donde va a terminar matando a Storm en una escena muy trágica. Esta presencia podría parecer escasa dentro del libro y en un contexto diferente estaría quejándome de su poca participación. Sin embargo, en este caso en particular, sus apariciones son suficientes para dejar establecido cuál es el carácter que tiene. Se trata de una villana que no tiene una historia trágica, que está tratando de convencernos y emocionarnos para que la queramos. Por el contrario, es un personaje al que tú puedes hasta cierto punto entender, no es unidimensional, no es el personaje que es una villana que simplemente quiere conquistar al mundo, sino que se trata de alguien que tiene la capacidad de hacer lo que quiere. Ella entendió cuáles son sus objetivos, asume lo que está haciendo y no está tratando de venderle a nadie ni de venderse a sí mismo una historia que no es la real. En este libro en particular, además de tener este protagonismo antagónico por parte de Kitiara, vamos a tener la posibilidad de poder ver un poco más del desarrollo de Storm Brightblade, también de Alanna y Laurana, y voy a comenzar con el personaje de Storm. Su presencia dentro de este libro me provoca una tristeza permanente. Este personaje está persiguiendo un ideal imposible, que es la quimera de los ideales de los caballeros de Solamnia. El problema con este ideal es que es algo que nadie puede alcanzar porque nadie puede ser perfecto. Y además de esto porque muchas veces vas a tener que tomar decisiones que pueden romper un código estricto por una razón mayor, quizás porque el mundo no es blanco y negro como los ven los caballeros de Solamnia, no es blanco y negro como lo ven los draconianos, ni la reina de la oscuridad, tampoco como lo ven los elfos, los humanos o los enanos. El mundo no es como lo ve una facción, un libro o una historia. El mundo realmente es como lo ve Flint, como lo puede ver Caramon, como lo aprende a ver Tanis, como lo está comenzando a aprender a ver Laurana, Alanna, y eso es algo que él mismo va sintiendo como una forma de deterioro dentro de su alma a lo largo de la historia, porque su agonía se extiende mucho antes de que comience la batalla final en donde él va a terminar sacrificándose. En determinado momento del libro queda perfectamente claro que él en algún momento va a morir. Mientras estás avanzando en el desarrollo del libro no sabes si eso va a suceder en este libro, en el siguiente o más adelante, pero sabes que su creencia en los ideales de los caballeros de Solamnia y en la capacidad de tratar de hacer algo mejor por el mundo de Krynn es tan alta que él es capaz de sacrificarse
en caso de ser necesario, y lo va a hacer. Lo que se me hace más triste de todo esto es que la potencial muerte de Storm va a ser inmerecida, porque él va a terminar perdiendo todo lo que tiene, y lo que va a obtener, si es que lo consigue, es un título, ya sea que se lo concedan en vida o en muerte. Sin embargo, su objetivo principal no es morir por una causa, sino tratar de restaurar el honor de los caballeros, conseguir que la historia de su familia, arruinada por hechos que ocurrieron en el pasado, se restaure. Y él, en la realidad, no va a conseguir ver este mundo en paz con el que sueña, porque ese mundo realmente nunca va a terminar de existir. Puede que se gane una batalla, pero las guerras siempre van a estar amenazando. El siguiente personaje del que quiero hablar es Alanna. Tengo que ser honesto y decir que cuando apareció en la novela anterior no me gustó mucho su personaje, me desagradó hasta cierto punto, porque en ese segmento del libro sentía que era un personaje inútil y me estaba preguntando cuál era la importancia que podía tener. Posteriormente, cuando vuelven al reino y encuentran al padre, se descubre qué es lo que ocurrió y que se convierte en una historia que va a terminar reforzándose posteriormente por las consecuencias que tiene. El padre tiene una importancia gravitante en esta historia, a pesar de que en el fondo nunca va a aparecer propiamente tal, y es que él manejó un orbe de los dragones. Se trata de un artefacto místico con un poder terrible que incluso los magos tienen dificultad para manejar, lo que implica que cuando está en poder de una persona que no tiene esos poderes y esa experiencia, el orbe lo va a consumir, y eso fue lo que hizo con él. El lugar en donde habían estado originalmente era una de las, diría que clásicas construcciones o edificaciones de elfos, poblada de belleza. Sin embargo, la influencia del orbe de los dragones no solamente mató mental y posteriormente físicamente al padre, sino que además destruyó y afectó todo el lugar en donde están. Una vez que llegan ahí y se encuentran con esta trágica verdad, Laurana termina entendiendo que la vida no puede seguir así y que tiene que hacer algo al respecto. Y eso es como una especie de metáfora a la pérdida de un familiar cuando está sufriendo una depresión por haber perdido a una persona, y me parece muy apropiado que se mencione de ese modo. Por otra parte, tenemos al personaje de Laurana, que también es una elfa. Ella apareció en la novela anterior y básicamente no hizo mucho que tuviera una importancia en esa novela, y en este libro va a terminar convirtiéndose en uno de los personajes centrales. Posteriormente a los hechos de la separación del grupo y a la búsqueda de las lanzas Dragonlance, vamos a tenerla a ella junto con los demás involucrándose en la batalla, tomando sobre sus hombros la responsabilidad de este difícil desafío, siendo acompañado por Storm, Flint y Taz hacia la torre del sumo sacerdote, que va a ser asediada por los draconianos servidores de la Reina de la Oscuridad. Esto nos permite ver a un personaje que inició en esta historia de una forma muy inocente, incluso se podría decir que cegada por un amor juvenil por Tanis, y que en un momento de necesidad saca toda su fuerza interna a pesar de su miedo, se convierte en una guerrera, y a pesar de que en cierto momento mencionó que quería ser una heroína como Tanis, el curso de los acontecimientos termina demostrando que la capacidad que tengas que hacer algo y el interés debe surgir genuinamente de ti, no por parecerte a alguien más, sino porque tengas realmente el deseo de hacerlo, y que eso, incluso si es una buena medida o una buena decisión, te va a acarrear consecuencias que pueden ser muy negativas o dolorosas. Vas a verte en la obligación de definir cuáles son las cosas que quieres hacer, hacerlas de la manera que puedas, con la mayor honestidad posible, e intentando salir adelante con las herramientas que tienes. Y eso hace que el personaje tenga un arco de desarrollo que es importante, porque pasa de ser la chica que se enamoró de Tanis a alguien que entiende su propia vida, aprende a comprender que por mucho que su familia la repudie, eso no les da la razón, porque ellos son parte de una raza que, como mencioné anteriormente, están anquilosados en costumbres antiguas, no funcionan en el mundo actual en el que están, y esa actitud le está causando problemas a todos, incluyendo a ellos mismos. Mientras más tiempo existan peleas entre las distintas facciones, es que más va a ganar espacio la Reina de la Oscuridad. Al tratarse de una novela que involucra muchas batallas, podría estar hablando largamente de ellas. Sin embargo, en este caso quiero hablar de una secuencia que no es de pelea, pero que va a ser gravitante para el desarrollo de estos libros. Cuando están llegando a ese lugar, ocurre una secuencia de pesadillas que es influida por el orbe de los dragones del que hablé hace un momento. Esta secuencia es bastante larga. El padre de la elfa está siendo dominado por el orbe de los dragones, que básicamente succionó su vida, pero no lo deja morir completamente. Y en ese segmento vamos a tener una larga secuencia de muertes de los personajes protagónicos. La secuencia está muy bien orquestada dentro del libro, porque en ningún momento
nos avisan si es que esa secuencia es influida por los efectos mágicos del orbe o las cosas realmente están sucediendo. En cierto momento incluso puedes comenzar a dudar de si eso es una pesadilla o de verdad los personajes están muriendo. Y como dije anteriormente, tenemos un libro en donde hay hechos sucediendo en dos lugares distintos sin que los personajes sepan que está ocurriendo una cosa en comparación con lo que ocurre en la otra. Por una parte tenemos al padre de una de las elfas sufriendo un terrible destino por la situación del orbe de los dragones y la manera en que lo destruyó desde el interior hacia afuera, mientras que por otra parte tenemos al personaje de Laurana enfrentándose a una situación muy similar. En un contexto distinto y a medio del asedio de los dragones vamos a tener algo relacionado con el orbe, pero además van a suceder otras cosas. Como había comentado anteriormente, el personaje de Storm estaba enfrentando una situación muy difícil. Los caballeros de Solamnia que existen en el presente no están en la misma condición de los caballeros de la leyenda de Uma, sin embargo son enviados junto a los otros personajes para poder defender esta torre del sumo sacerdote, y se trata de un evento que va a ser crucial, ya que se trata de uno de los puntos que la reina quiere destruir para continuar con su avance. Hasta ese momento esa torre nunca había caído, lo que hace que la presión sobre los caballeros de Solamnia sea aún más grande. En este contexto el personaje de Storm entiende que la medida, que es el elemento que guía las acciones de los caballeros de Solamnia, no puede aplicarse de una forma práctica en el presente, y elige romper ese juramento con la medida por el propio bien tanto de la torre del sumo sacerdote como del avance de esta batalla. Esto significa que el caballero de cierta forma es desterrado y expulsado de la orden en pro de proteger a la propia orden. Esta batalla va a llevar a Storm a enfrentarse directamente con Kitiara, sacrificándose heroicamente como siempre supimos que sucedería, para tratar de infundirle ánimos a su gente. Lo termina logrando a costa de su vida, y esto permite que la gente al servicio de los caballeros de Solamnia sigan peleando hasta el último momento, y cuando Kitiara parece estar en el borde del triunfo que había estado buscando hasta ese momento, la participación de Laurana se vuelve fundamental, ya que ella toma el control de uno de los orbes de los dragones y consigue utilizar ese poder místico en favor de ellos, protegiendo la torre del sumo sacerdote y dejando la batalla en tablas. En este punto podría ser fácil pensar que el personaje de Kitiara, a pesar de no morir, simplemente se dio por rendida porque era útil para la trama. Sin embargo, en particular, yo veo la participación de Kitiara en este punto en particular de una forma en que ella estratégicamente entiende la situación en la que está. A nivel táctico, Laurana sí logró ganar, gracias al manejo del orbe de los dragones y también al sacrificio de Storm, pero luego de eso se encuentran en un estado muy deplorable. Kitiara podría tratar de continuar luchando, sin embargo sabe que tanto el sacrificio de Laurana como la muerte de Storm van a dejar consecuencias a futuro, y a ella le conviene en ese momento en particular, por estrategia, dejar esa batalla hasta ahí. Se trata de un complicado juego de ajedrez en el que Kitiara sabe que no matar a Laurana en ese momento va a surtir mucho más efecto que tratar de matarla, y con ello generar un segundo acto heroico que podría influirle aún más energías a sus enemigos. Así que en ese momento en particular ella decide dejar la batalla ahí, contentarse con haber asesinado a Storm, enfrentarse de forma fría a Laurana, que está en un estado exhausto luego de utilizar el orbe de los dragones, y saber que ella puede reunir a sus fuerzas y continuar atacando, porque ella tiene en su favor algo que Laurana no: a Tanis. Y eso es porque en este momento en particular de la obra el personaje de Tanis se encuentra cautivo de Kitiara, y debido a una serie de situaciones que ocurrieron en el libro, Tanis, por una estrategia muy mal aplicada, sabe que no puede simplemente alejarse de ella porque eso lo pondría en riesgo a él y a sus amigos, lo que permite que Kitiara tenga algo en su poder, que es a uno de los protagonistas del libro, que además tiene un nexo amoroso con el personaje con el que se acaba de enfrentar. Y como decía anteriormente, el personaje de Kitiara permite mostrar este poder y esta intensidad que proviene de ella, ya que estando dentro de esta situación no tiene ningún inconveniente en manipular a Tanis en su favor y en enfrentarse incluso a matar a Storm, que es alguien a quien ella conocía muy bien. El final de este libro me deja un sabor muy amargo, ya que se trata de una batalla en donde uno debería celebrar el triunfo, pero la muerte de Storm se trata de algo muy trágico, y es una escena que yo sabía que iba a llegar pero que no quería terminar por enfrentar. Se trata de un personaje
que sacrifica su vida por un ideal que nunca va a haber representado, ya que incluso si eventualmente la Orden de los Caballeros de Solamnia logra recuperar la gloria, él no va a estar entre ellos como para poder verlo, e incluso ser elevado al rango máximo de Caballero de la Rosa es algo que tampoco va a haber, ya que eso ocurre después de su muerte. Además de todo esto, eso significa que el grupo original que conocimos el primer libro no solamente se separó durante el segundo, sino que además desde este momento en adelante nunca más va a volver a juntarse, ya que uno de ellos ya está muerto, y el destino de todos los demás va a continuar separándose y yendo en distintos caminos en la siguiente novela. La experiencia de lectura de este libro fue muy interesante de abordar. Se trata de un texto que ha resultado entretenido. Siento que en términos generales se trata de un libro que tiene un segmento de tránsito entre un punto y otro que puede resultar un poco incómodo, no porque no se explique bien, sino porque te deja la sensación de faltar información, incluso si esto no es así, pero a rasgos generales se trata de una historia que logra ser completa, que pertenece a un mundo místico que representa cosas interesantes y que presenta personajes con los que puedes sentir algo. A pesar de que hayan varios que tengan un rol que podría parecer preestablecido, la historia está intentando hacer algo de ellos, lo que significa que tenemos a héroes que pueden estar quebrados o a personajes villanos que se alejan del estereotipo, incluso si su papel en la historia es ser villanos. Ha sido una experiencia muy entretenida llegar a este libro, tener la posibilidad de analizarlo en profundidad, y el siguiente paso en este camino del universo de la Dragonlance, por supuesto, va a ser el tercer y último libro de esta primera trilogía. Acompáñame a conocer otra clase de contenido literario en Libros para Después en Instagram y en Libros con Milo López en TikTok. Sígueme en mi canal de YouTube y nos encontramos muy pronto en un nuevo capítulo de Destripando Libros.